Bueno, entonces, buenos días compañeros a todos. Vamos a tener esta sesión 2B, ¿verdad? De la materia de introducción a la matemática discreta. Y hemos dejado una parte del tema que estábamos hablando al inicio de esta tutoría. Estamos hablando de tablas de verdad, algunas proposiciones y haciendo un resumen, ¿verdad? Veíamos lo que era la condicional, la bicondicional y las implicaciones, ¿verdad? Que tenemos en cada una de ellas. Entonces, creo que nos hemos quedado por aquí y decíamos que cuando de antemano no se conoce, ¿verdad? Los valores de verdad asociados a las proposiciones, se auxiliará de una tabla de verdad para determinar la validez de un esquema proposicional. Si el resultado final, decíamos en la tutoría anterior, únicamente contiene valores verdaderos, entonces lo vamos a conocer con el nombre de tautología. Y si el resultado final únicamente contiene valores falsos, en la última columna, ¿verdad? Entonces se le va a conocer con el nombre de contradicción. Si el resultado final no tiene definidos sus valores de verdad, entonces ahí le vamos a llamar contingencia. Y estábamos viendo algunos ejemplos en la clase anterior, ¿verdad? Bueno, a modo de repaso, el siguiente ejemplo nos pide construir una tabla de verdad para la siguiente proposición, compuesta por las proposiciones P, Q y R, que representan proposiciones simples, ¿verdad? Entonces, nos piden que nosotros indiquemos si se trata de una tautología, contradicción o contingencia. En este caso estamos analizando la condicional, ¿verdad? Si P entonces Q, que va entre paréntesis, y si Q entonces R. Entonces todo esto pueden observar que está entre corchetes. Entonces sería nuestro antecedente, ¿verdad? Y la conclusión para esta condicional sería paréntesis, si P entonces R. Entonces aquí ya está un poquito con más trabajo, ¿verdad? Algunos libros le llaman el álgebra de las proposiciones a esta. Como hay tres proposiciones, ¿verdad? Está implicado P, Q y R, entonces tendríamos que concertar con 8 filas cada una de ellas. ¿Por dónde podríamos iniciar para empezar a construir esta tabla? Veamos cuáles son las operaciones que tenemos que hacer. Bueno, yo pensaría, Eli, que iniciaríamos resolviendo lo que está dentro del corchete. Primero si P, entonces Q, ¿ya? En una tabla de verdad, y luego Q, entonces R, para luego hacer la condición, ¿cómo se llama? Mire que se nos olvidan los valores, como la conjunción, Muy para bien. luego resolver la conjunción, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, como comentamos, ¿verdad? Primero nos vamos por los paréntesis, en este caso nos indican que hay que trabajar, ¿verdad? Y tenemos varias condicionales, en este caso, que trabajar, ¿verdad? Entonces, pero necesitamos las columnas para los valores de P, Q y R, ¿verdad? Entonces, iniciamos con los posibles valores que podría tener la proposición P. Ahí le hemos asignado 4 verdaderos y 4 falsos. De igual manera, la proposición Q también podría tenerlo, ¿verdad? Podría darse estos casos, ¿verdad? Que tenga verdadero o que tenga falso. Y la proposición R también, ¿verdad? Podría tener el mismo caso, verdadero o falso. Entonces ahora nos vamos con la condicional si P entonces cubre. En este caso, recordémonos que decíamos, ¿verdad? ¿En qué caso es que va a ser falso? ¿Quién se recuerda de la condicional? Sería cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sería falso. Muy bien, correcto, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de esta tercera columna, ¿verdad? Verdadero y falso. El otro caso, ¿verdad? En los casos que es falso, entonces decíamos que no importa lo que tiene que ver el consecuente, entonces siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, solo nos han quedado la tercera y la cuarta fila que tiene falso. Ahora ya tenemos la
condicional, el primer paréntesis, ¿verdad? Si P, entonces Q. Si construimos el segundo, entonces tomaríamos la misma idea basándonos en la segunda y la tercera columna. Quiere decir que la segunda columna, verdadero y falso, tendría que ser falso, ¿verdad? La sexta columna también tendría que ser falso, ¿verdad? Verdadero o falso. Y todas las demás nos han quedado verdaderas. Entonces ya tenemos los primeros dos paréntesis. De esto nos están pidiendo la conjunción, ¿verdad? Este paréntesis y entonces este paréntesis. Por lo tanto, al hacer esta, como la conjunción es un poco más estricta, ¿verdad? Entonces es verdadera cuando los dos son verdaderos. Eso sería aquí en la primera columna y sería también aquí en la quinta columna. Y de igual forma nos queda, perdón, para la séptima y para la octava columna, ¿verdad? Que son los 4 valores. Entonces ya tenemos este antecedente compuesto grande, ¿verdad? Ahora estamos listos para pasar a la segunda, ¿verdad? Este sería el sí, nuestro antecedente. Ahora vamos con la otra parte, que nos quedaría la condicional P, entonces R. Entonces P, entonces R sería verdadero para la primera fila, falso para la segunda, verdadero para la tercera, falso para la cuarta, verdadero para todas las últimas 4, ¿verdad? Porque inician con falso. Entonces, ahí tenemos ya este tercer paréntesis, ¿verdad? Ahora quiere decir que estamos listos para trabajar, ¿verdad? Nuestro antecedente y aquí tenemos nuestro consecuente. ¿Cuáles filas entonces quedarían verdaderas ya de nuestra respuesta final? Casi todos quedarían verdaderos. Casi todo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del primero, verdadero, el segundo es verdadero, el tercero inician con falso, ¿verdad? El quinto es verdadero, verdadero. El sexto también es verdadero. Y los últimos dos, verdadero, verdadero. Entonces ya la respuesta final de la proposición compuesta queda verdadero, ¿verdad? Todo en este caso. Vaya, entonces compañeros, aquí hemos trabajado una proposición, ¿verdad? Armando las partes cuando hay paréntesis. En conclusión podemos decir, ¿verdad? Que en este caso, como ustedes ya las han trabajado, nos vamos por los paréntesis, posteriormente armamos la conjunción y finalmente trabajamos la condicional compuesta que se nos había pedido, ¿verdad? Esto nos lleva a nosotros a pensar en de que algunas proposiciones entonces pueden tener equivalencia, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, nos dio todo, ¿verdad? Quiere decir que esta sería una tautología, ya que todos los valores obtenidos son verdaderos. Sería un ejemplo de este caso. Entonces, en algunos casos podemos decir, ¿verdad? Basándonos en este ejemplo anterior, que es posible que todas las proposiciones compuestas tengan los mismos valores de verdad, sin importar sus proposiciones constituyentes, tengan respectivos de valores verdaderos o falsos. Entonces aquí vamos a llegar a lo que la mayoría de libros le llaman proposiciones lógicamente equivalentes, ¿verdad? Y en el material que hemos tomado de Johnson dice la siguiente definición. Supóngase que se tienen las proposiciones P y Q, que están formadas por las proposiciones P sub 1, P sub 2, puntos suspensivos hasta llegar a P sub n. Entonces se dice que P y Q son equivalentes lógicos y esto se escribe de la siguiente forma. P igual como 3 líneas igual a Q, ¿verdad? ¿Qué significa la equivalencia? Siempre que a partir de cualquier valores de P sub 1, P sub 2, P sub 3, puntos suspensivos, P sub n, o bien P y Q son ambas verdaderas o P y Q son ambas falsas. Entonces, en el caso anterior que hemos iniciado discutiendo en esta clase, quiere decir que también estamos con proposiciones equivalentes.
Y a estas proposiciones equivalentes ya en algunos casos se les asignan nombres especiales. ¿Verdad? Por ejemplo, en el material están las leyes de Morgan para las proposiciones, ¿verdad? Que están basadas en esto, en proposiciones equivalentes. En el siguiente ejemplo se nos pide que indiquemos si estas proposiciones tienen sentido de equivalencia. Tenemos la negación de P y Q, esa sería la proposición P mayúscula, y la proposición Q mayúscula sería la negación de P o la negación de Q. Entonces, estamos trabajando con dos, ¿verdad? Y al final vamos a comparar las tablas de verdad que generan cada una de ellas. Entonces, vamos a iniciar con la primera, la negación de P y Q. En este caso, pues los valores que puede tomar la proposición P, verdadero, verdadero o falso, falso. La proposición Q de igual manera puede tomar estos dos valores. Entonces, P y Q, nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Que va a ser verdadero si los dos valores de P y Q toman este valor verdadero. Entonces sería el único verdadero. Entonces la negación de P y Q sería, ¿verdad? Si es verdadero, lo contrario o contradictorio sería falso. Y los últimos tres casos serían que son falsos. Entonces su contradicción sería verdadero. Entonces ahí tenemos la negación de P y Q. ¿Cómo procedemos a construir la proposición Q mayúscula? ¿La negación de P o la negación de Q? Lee, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Construimos la primera proposición a P, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos construir la tabla de verdad para la proposición Q mayúscula? Es decir, la negación de P o la negación de Q. Sí, diga, compañera Katy. Si nos basamos en la preposición P, podríamos ir sacando de una vez ahí una columna para la negación de P, otra columna para la negación de Q y luego hacer la unión, ¿verdad? De ellos. No sé, para ahorrar espacio, digo yo. Sí, correcto. En la práctica así lo hacemos, ¿verdad? Vaya, entonces aquí tendríamos, la compañera se refiere a esta columna, ¿verdad? La tercera y la cuarta. Ahí tenemos la negación de ellos. Entonces, cuando tenemos el O, ¿verdad? Recordamos que falso, falso, sí es falso, ¿verdad? Porque no se cumple ninguno de ellos. Falso, verdadero es verdadero para el O. Verdadero, falso también. Y verdadero, verdadero también lo va a hacer. Entonces, aquí tenemos los resultados finales que hemos obtenido para la negación de P o la negación de Q. Entonces, podemos observar que los resultados finales en cuanto a tabla de valores tienen equivalencia. Falso, verdadero, verdadero y falso, verdadero, verdadero. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas dos proposiciones de P y de Q? Que son equivalentes. Son equivalentes, ¿verdad? Correcto. De hecho, es una de las famosas leyes de Morgan, ¿verdad? Entonces, aquí hemos comprobado, ¿verdad? Que estas proposiciones son equivalentes. Y así entonces podríamos trabajar con otras y descubrir, ¿verdad? Si lo son o no lo son, trabajando con esta álgebra de valores. Vaya, entonces, compañeros, la segunda parte que se nos ha quedado es en lo que tiene que ver cuanto a cuantificadores, ¿verdad? ¿Quién se recuerda cuáles son los cuantificadores que utilizamos en cuanto a proposiciones? En ese caso, veía el video anterior, ¿verdad? Ujú. Hace un momento y teníamos el para todo
Ujú. y el existe o el existencial, ¿verdad? Muy bien, así es, ¿verdad? Para todo sábado existe un descanso, ¿verdad? Pero en este caso tenemos un contraejemplo que no es cierto. En sábado estamos en clase. Así es que ahí están, ¿verdad? Los cuantificadores. Eh, algunos los describen, algunos libros de texto los describen de una manera y otros de otra, va otro un poco más profundo. Por ejemplo, en el que estamos ahorita utilizando, da la descripción de cuantificador y cuando comprobamos que puede ser falso, puede ser verdadero. Está bastante completo como lo describe. Entonces, para empezar a hablar de cuantificadores, ¿verdad? Vamos a denotar un detalle antes de continuar con esto. Los enunciados que contienen una variable no necesariamente dice que pueden ser proposiciones. Por ejemplo, la frase el número x más 2 es un entero par, no necesariamente verdadera o falsa, ¿verdad? Porque esa variable x que está ahí asignada en la proposición tiene que tomar valores. Y dependiendo de los valores que se le va a asignar a esta variable, entonces puede que su valor de verdad cambie. Entonces, a la hora de sustituirlo, entonces nosotros podemos comprobar su valor de verdad. Estas se conocen como unas proposiciones abiertas, así le llaman la mayoría de textos. O en el que estamos utilizando también lo llama una función de proposición, ¿verdad? En este caso, por los valores que puede tomar. Y la pregunta es, ¿de dónde entonces puede tomar valores la variable x? Pues vamos a tener un dominio para la proposición, ¿verdad? De donde nosotros le vamos a poder dar valores. Pueden ser los números enteros, pueden ser los reales positivos, o inclusive todos los números reales. De tal manera que si nosotros tenemos una frase como esta, ¿verdad? Que involucra una variable, entonces podríamos tener algunas características. Por ejemplo, contienen una o más variables. No es una proposición, pero si nosotros empezamos a darle valores a la variable x, entonces sí, estas opciones que nosotros estamos incluyendo, podríamos asignarles un conjunto de valor, ¿verdad? Y ahí tendríamos valores que podrían tomar. Las opciones, dice, permisibles, forman lo que se llama el universo o dominio del discurso de la proposición abierta. Por ejemplo, en el caso anterior, cuando comenzamos a darle valores a enteros positivos a la variable x, determinamos que hay algunos que sí nos dan un número impar y otros que no nos están asignando ese valor. Así de que al tratar con estas proposiciones, la nomenclatura usualmente utilizada en la mayoría de libros de texto son de esta manera, ¿verdad? P de X, Q de X o R de X, entre otras. Por ejemplo, vamos a ver si... Aquí están unos ejemplos. Bueno, en este libro de texto se le llama funciones proposicionales, ¿verdad? A las proposiciones abiertas. Y la primera dice, n al cuadrado más 2n es un entero impar. Dominio del discurso es el conjunto de los enteros positivos. Entonces, ¿para qué valores podríamos decir que tiene es verdadera esta función proposicional? Sí se puede ver. Por ejemplo, si tomamos un valor sencillo, 1, por ejemplo, ¿verdad? 1 al cuadrado más 2 por 1 nos da 3, ¿verdad? Entonces sí, tiene un valor de verdad certero.
Si le damos el valor de 2, 2 al cuadrado más 2 por 2, nos da 6, ¿verdad? Entonces ahí sería falsa. Por lo tanto, como puede tomar diferentes valores, ¿verdad? A eso es a lo que se le conoce como una proposición abierta. En el literal B dice x al cuadrado menos x menos 6 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, si tomamos los números reales, ahí tenemos una ecuación, ¿verdad? Habrán ciertos valores que nosotros vamos a saber que sean ciertas. Por ejemplo, en este caso, al tomarlo, ¿verdad? Tendríamos que tener x menos 3 por x más 2, ¿verdad? Entonces sería 3 y menos 2. Si toma el valor de 3, 3 al cuadrado es 9, menos 3, 6, menos 6, 0. Cuando la variable x toma el valor de 3, entonces es verdadero. Pero si, por ejemplo, le damos 2 positivo, 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2, y 2 menos 6, menos 4. Entonces ya no tiene un valor verdadero. Por eso es que ahí estamos diciendo, ¿verdad? Que quizás este libro de texto basado en eso lo llama como una función proposicional u otras proposiciones abiertas. Y así podríamos mencionar otros ejemplos, ¿verdad? Aquí menciona el beisbolista batió más de .300 en 2003. Dominio del discurso, conjunto de beisbolistas. Puede haber alguno, ¿verdad? Deportista que haya cumplido esta característica que menciona. El restaurante, dice el ejemplo de, tiene más de 2 estrellas en la revista Chicago. Dominio del discurso, restaurantes clasificados en la revista Chicago. Entonces, de todos los que están ahí, puede que haya alguno, ¿verdad? Que haya cumplido este requisito de tener más de 2 estrellas. Otros quizás no. Y ahí estaríamos hablando de estas proposiciones abiertas. Ahora entonces que ya conocemos o hemos recordado estos valores, vamos a pasar a los tipos de cuantificadores, como mencionaba el compañero. Uno de ellos es el cuantificador universal y se dice que esta es una afirmación cuantificada universalmente y puede ser verdadera para todos los valores del dominio o también puede ser que sea falsa para al menos un valor de D. Que como más adelante lo veremos y recomiendan los libros, ¿verdad? Puede ser un método para demostrar la falsedad de este cuantificador. Este dice que se simboliza de la siguiente manera, ¿verdad? Sería la A rotada a 180 grados. Para todo X existe un P de X que es verdadero. Y se puede leer, dice, para todo X hay un P de X. O algunos libros dicen que para cada uno o para cada X, dicen algunos textos. Entonces, también existe otro, ¿verdad? Que es el existencial. Se dice que esta es una afirmación cuantificada existencialmente y que solo puede ser verdadera para al menos un valor del dominio y falsa para todo X en D. Entonces, cuando utilizamos este cuantificador existencial, que lo representamos por esta E, ¿verdad? Que está como reflejada, para todo X existe existe un X, tal que hay un P de X, ¿verdad? Se puede leer de esta manera, o algunos dicen al menos uno, ¿verdad? Existe al menos uno. Entonces, aquí se nos pasó en la lámina anterior, cuando hablamos del cuantificador, eh, el primero, el universal, entonces, ¿cuándo este va a tener un valor verdadero y cuándo va a ser falso? ¿Quién se recuerda? Lo que recuerdo, Lick, es que va a ser verdadero cuando se cumple para todo X, para todos los valores de X como ya tenemos una función proposicional, ¿verdad? Entonces, cuando eso se cumple, entonces es verdadero. Pero cuando no se cumple para al menos una X, entonces es falso. Correcto, muy bien. Y entonces ahí podríamos decir que viene el sentido del contraejemplo, ¿verdad? Que podría ser un método para demostrar la falsedad. Con uno que nosotros hallemos, entonces ya estamos demostrando la falsedad de esta proposición. Y en cuanto al otro cuantificador, ¿verdad? El existencial, ¿cómo podemos nosotros demostrar su valor verdadero o falso?
Bueno, en este caso sería, yo voy a tratar la verdad ahorita de esto. Sería verdad si existe al menos uno, ¿verdad? Entonces, ahí sí sería verdad, pero si no existe ninguno, entonces eso sería una falsedad. Muy bien, correcto. Entonces, es lo que estamos afirmando, ¿verdad? Que existe por lo menos alguno, pero si no lo logramos encontrar o demostramos que no existen, entonces ahí ya tenemos su valor de falsedad para este cuantificador. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, el universo de las siguientes proposiciones abiertas son los números reales. Está P de X, que dice que todos los X son mayores o iguales que 0. Q de X, todos los X elevados al cuadrado son mayores que 0. R de X dice que X al cuadrado menos 3X menos 4 es igual que 0. Y S de X dice que X al cuadrado menos 3 es mayor que 0. Entonces, son proposiciones abiertas, ¿verdad? Podrían tomar el valor. Ahora, ¿qué valor de verdad tienen cada una de ellas? Iniciemos con P de X. La primera sería falsedad. Si estamos diciendo que para todo X, L es mayor o igual que 0, es falso porque estamos en los números reales. Entonces tenemos números que son menores que 0, ¿verdad? ¿Y cuál podríamos afirmar que sí es verdadera? Por ejemplo, la segunda, Q de X, si son los números reales, ahí tenemos que X al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Al menos mayor. Entonces, y R de X, pues ahí habría que hacer una pequeña prueba, ¿verdad? Porque es una ecuación, ¿verdad? Sí. Entonces va a tener solución, ¿verdad? Ajá, entonces, pero es una cuadrática. Y si es una cuadrática, va a tener al menos 2 soluciones. O 2 soluciones. De igual manera, la siguiente, ¿no? Sí, de hecho, el discriminante quedaría 9 menos 4 por 1 por menos 4. Queda positivo. Entonces sí tiene soluciones. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Que existe por lo menos un valor, ¿verdad? Para la función P de X y también para R de X, ¿verdad? Se cumple. Ahora, para todo P de X, podríamos decir, ¿verdad? Escribir la siguiente cuantificador. Este sería universal, ¿verdad? Para todo P de X, sí se cumple un Q de X, ¿verdad? Entonces, escrito así, este condicional, ¿verdad? Y le agregamos el cuantificador. Entonces, para todo P de X, sí cumple que, ¿verdad? Tenemos este Q de X. Serían proposiciones verdaderas. Ahora veamos algunos ejemplos de algunas que podrían considerarse como proposiciones falsas. Por ejemplo, la siguiente, ¿verdad? Para todo X, un R de X, sí se cumple un P de X. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta proposición, verdad? Tenemos el R de X que estamos analizando, que es una ecuación cuadrática. Entonces, si tomamos estos valores de este R de la proposición R de X, sí, ¿verdad? Cumplen este valor. Entonces, aquí, como es una condicional, ¿verdad? Si nosotros tapamos ahorita el cuantificador, entonces sabemos que va a dar un valor que va a ser falso, que es cuando R de X o el antecedente toma el valor de falsedad. Entonces, si estamos tomando de la ecuación, quiere decir que estamos tomando algunos valores, unos puntos específicos de los números reales. Entonces, y le agregamos el condicional, ¿verdad? De P de X, habrá un caso en el que no se va a cumplir, ¿verdad? Cuando este antecedente sea falso, entonces nosotros sabemos que el condicional es falso. Por ejemplo, si supongamos la solución de la ecuación, no los hallamos, ¿verdad? Pero supongamos un valor 7. Pero ahí sería 4 y 3, 4 y 1 la el solución. resultado. Ajá. Vaya, entonces, 4, perdón, sería
menos 4, 4 y menos 1. 4 y menos 1, 4 positivo. Entonces, si tomamos un valor diferente a esos, ¿verdad? Por ejemplo, 4 y menos 1. Si tomamos el 1 positivo, sí se cumple, ¿verdad? Que eres mayor que 0. Si tomamos un valor falso de esto, por ejemplo, menos 4, ya entonces aquí, ¿verdad? Si, X mayor que 0, ¿verdad? Veamos un ejemplo que no se cumple. El primero es verdadero, 4 y menos 1. El segundo sería, ¿verdad? Menos 1. Entonces ya en P de X no se cumple, ¿verdad? No es mayor que 0. Entonces ahí tenemos un ejemplo, un contraejemplo para este cuantificador universal, ¿verdad? Y entonces decíamos que basta con poner un contraejemplo para afirmar la falsedad de esta proposición. Entonces, si X toma el valor de menos 1, ahí tenemos un contraejemplo para esta proposición que le hemos agregado este condicional. Veamos otro. ¿Qué podemos comentar de para todo X? Si Q de X, entonces S de X. ¿Qué significa? ¿Podemos hallar un contraejemplo? Pero en ese caso, si, imagínense que si tomamos el valor de 1 para S de X, si tomamos un valor de 1 y lo elevamos al cuadrado, no se cumple. Porque nos daría menos 2. Ah, ¿cómo no? Porque, perdón, no, es mayor, entonces sí no se cumple. Mayor. ¿Para qué valor? Para menos 1. Un valor particular, vea. Si elevamos menos 1 al cuadrado nos da 1. 1 menos 3 es menor que 0. Porque nos va a dar menos 2, vea. Sí. Entonces ahí tendríamos, ¿verdad? Y en la condicional nosotros sabemos que verdadero es falso, entonces el valor es falso de esta condicional, ¿verdad? Por lo tanto, ahí tenemos un contraejemplo para este cuantificador universal, ¿verdad? Entonces, ahí hemos comprobado, ¿verdad? De que cuando agregamos ya los cuantificadores, entonces podemos demostrar la falsedad o la veracidad de estas proposiciones, ¿verdad? Si es el cuantificador universal, entonces podemos irnos por el camino del contraejemplo. De igual manera, ¿verdad? Si tenemos el existencial, entonces si logramos demostrar que no existe uno de ellos, ahí vamos a demostrar la falsedad, ¿verdad? O podría ser la veracidad agregando por lo menos un ejemplo de estas afirmaciones. Veamos la lectura lógica en el siguiente ejemplo de la notación simbólica. Aquí tenemos el primero. ¿Cómo podríamos leer, compañeros José Carlos? Antes de la lectura de ello, le quiero hacer una consulta. Sí. En este caso, nosotros estamos utilizando el existencial, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa cuando hablamos o tenemos el existencial único? Existe un único valor, ¿verdad? ¿Es viable tomarlo acá en lógica? En estas proposiciones que estamos viendo. Sí, de hecho o sea, los cuantificadores pueden ser utilizados en las proposiciones. En este caso, quizás el criterio que nosotros tomamos, o sea, de utilizarlo se puede. El criterio sería si tienen valor verdadero o falso, ¿verdad? Porque en este caso estamos utilizando el por lo menos uno. Si pusiéramos que usted dice que existe un valor único, entonces igualmente podríamos demostrar el valor de falsedad o verdadero de la proposición, ¿verdad? Ok, pero gracias, Lick. Sí, vaya. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Existe un número real positivo que es una solución de la ecuación cuadrática que teníamos anteriormente, ¿verdad? X al cuadrado menos 3x menos 4 igual que 0. Entonces, existe un número real positivo, ¿verdad? Que es solución de la ecuación.
porque tenemos ahí la conjunción, ¿verdad? El I. Veamos el siguiente. Aquí estamos asociando la proposición P de X con la proposición Q de X mediante la condicional, ¿verdad? Entonces, y le hemos agregado el cuantificador universal. Entonces, en ese caso, recuerdo que este P de X era X es mayor o igual que 0, ¿verdad? Ajá. Entonces estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Que para todo número X que es positivo, tendría que decirse que hay este Q de X al cuadrado es positivo. O perdón, X al cuadrado es positivo. Uh-huh. Sí, correcto. En el P de X estamos hablando que todo número real no negativo tiene un cuadrado no negativo, ¿verdad? Porque si regresamos a la proposición, el Q de X representa esto, ¿verdad? X al cuadrado mayor que 0. Ahí estamos. Y el tercero ejemplo que vamos a presentar para todo, estamos asociando la proposición R de X mediante el condicional P de X, ¿verdad? Entonces, a este condicional le hemos agregado el cuantificador universal, ¿verdad? Para todo X. Entonces, ¿cómo lo podríamos interpretar? De la siguiente forma. Para todo número real X, si X al cuadrado menos 3X es igual que 0, entonces X es mayor que 0. Eso significaría, aquí solo estamos interpretando la lectura, ¿verdad? Habría que ver entonces si este tiene un valor de es verdadero o es falso, ¿verdad? En cada uno de estos casos. Entonces, el objetivo de estos ejemplos es ilustrar, ¿verdad? Que a una proposición de los tipos que hemos estado analizando, podemos nosotros agregarle un cuantificador de los dos que hemos presentado. Y a esto entonces nosotros le podíamos ya trabajar, ¿verdad? Algebraicamente en proposiciones, los valores de verdad que le corresponden a uno de estos. En la escritura de la notación, una se nos ha quedado. En material que tenemos ahora, vamos a trabajar algunos ejercicios antes que se me olvide porque no los he agregado a la plataforma. Entonces, no sé si ustedes tienen ahí alguien lo ha impreso, si no lo agregamos aquí en la... Bueno, en mi caso sí lo tengo impreso, Alex. Vale. Entonces lo que voy a hacer aquí es agregarlo para que quede. Vaya, entonces la tarea de esta semana, compañeros, sería la siguiente. En la página 17 sería el ejercicio 17. Perdón, Ajá. es el que nos mandó el 7 de agosto. Sí, es la que está esta semana. Sería... Okay. Lógica y demostraciones, capítulo 1, ¿verdad? Ese ahí está. Entonces sería página 17, ejercicios 40 y... Los ejercicios serían 47 y 49. Y luego en la página 39 serían los ejercicios, este es uno solo, es ese ejercicio 33 al 38. Es un solo bloque que está ahí. Entonces sería la... Lick, perdone, mi material no tiene página 39, llega hasta la 29. Ah, pero quiero ver, déjenme ver. En la página 29 donde empieza el contenido de cuantificadores anidados, hasta ahí llega. Ajá, pero entonces, ¿por qué le he llamado yo? No, entonces página 29 es. Yo le he puesto 39. Ah, dijimos de aquí del 33 al 38. El valor del firmado. Sí, esto es. Entonces página 29 es.
del 33 al 38. Eso sería. Dice, determina el valor de verdad de cada afirmación. Determine el valor de verdad de cada afirmación. En los ejercicios 33, el dominio del discurso es el conjunto de los números reales y justifique su respuesta. Bueno, suenan bastantes, pero es sencillo, ¿verdad? Es el análisis que hemos estado haciendo ahorita. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Esa sería la tarea asignada. Ya la voy a colocar en Classroom y quedaría para entregarla. Máximo sería para el próximo sábado, ¿verdad, compañero? Estaríamos hablando del 21. Vaya, entonces...